La Confederación Española de Directivos tiene la satisfacción de recibir hoy a doña Ana Pastor, ministra de Fomento. Ministra, le agradecemos muy sinceramente que haya aceptado nuestra invitación para compartir estas horas en Barcelona. También quiero agradecer especialmente la presencia de Francisco Belil, vicepresidente de la Fundación CEDE, que posteriormente moderará el coloquio, y disculpar la presencia de don Ángel Simón, presidente de ACBAR, que, como ustedes saben, tenía que ocupar esta tribuna, pero al que un imponderable personal en el último momento le ha impedido acompañarnos, como hubiera sido su deseo. Analizar la biografía de Ana Pastor es referirnos a una trayectoria vinculada a la política y al servicio público. Licenciada en Medicina y Cirugía y MBA en Dirección de Empresas, el ejercicio de su profesión en la sanidad pública en Galicia y su nombramiento como directora general de Muface fueron la antesala de un currículum unido a importantes responsabilidades en el Gobierno de España. Fue ministra de Sanidad y Consumo entre los años 2002 y 2004 y antes había sido subsecretaria en 3 ministerios en las 2 legislaturas que presidió José María Aznar. Es evidente, pues, que contaba con la confianza del presidente Aznar, pero su relación no era menos estrecha con su sucesor, con Mariano Rajoy, que de hecho le llevó de la mano a todos los ministerios que desempeñó el actual presidente del Gobierno. Con él fue alto cargo en administraciones públicas, subsecretaria de Interior, de Educación y Ciencia y de Presidencia. De hecho, ella misma dijo en una ocasión: donde el presidente Rajoy me necesite, allí estaré. Ahora tiene una legislatura por delante en un ministerio tan importante como el de Fomento para seguir haciendo efectivo ese compromiso. Nacida en Cubillos del Pan, en Zamora, sin embargo, Ana Pastor siempre ha sido diputada por Pontevedra y del 2008 al 2011 fue vicepresidenta segunda en el Congreso de los Diputados. Mujer de gran carácter. Dicen de ella quienes la conocen que estudia los temas en profundidad, que tiene una mente ordenada y que no vacila en tomar decisiones y en dejar su impronta en las responsabilidades que ha ocupado. Como ministra de Sanidad se recuerda positivamente su remodelación de la Administración sanitaria con la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud y la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, y su importante papel en la lucha contra el tabaquismo con el impulso del Plan Nacional para la Prevención y Control del Tabaquismo. Pero hoy Ana Pastor no ha venido a hablarnos de sanidad, ha venido a hablar de infraestructuras, de unas infraestructuras que son la sangre de las naciones y cuya gestión constituye un punto vital cuando la economía nos enseña su peor cara y nos obliga a optimizar los recursos. Hoy estamos en Cataluña y estamos en el ámbito de una confederación que agrupa a directivos, que agrupa a aquellos que, en definitiva, tenemos la responsabilidad de liderar la recuperación de un crecimiento sostenible. Y la ministra conoce bien el desasosiego y la percepción que aquí existe al pensar, acertada o desacertadamente, que aun y siendo Cataluña la comunidad que más PIB aporta al conjunto del Estado, en los últimos años, en los sucesivos presupuestos, se han orillado aquí inversiones rentables y en ocasiones han prevalecido criterios políticos en el impulso y la definición de las infraestructuras. Podría hablarle del corredor mediterráneo, de los ya imprescindibles accesos al puerto de Barcelona, que hoy tan cerca tenemos, de la efectiva gestión individualizada del aeropuerto que permita aumentar su conectividad, no desde una voluntad soberanista, sino como un elemento objetivo de eficiencia, del cuarto cinturón, de muchas otras asignaturas pendientes. Pero estoy seguro que muchos de estos temas centrarán su intervención de esta mañana. Dicen que las crisis son a la vez una oportunidad. Posiblemente, en este tema, en las infraestructuras, la gran oportunidad sea aprender de los errores, planificar adecuadamente las privatizaciones, plantear esquemas de colaboración entre lo público y lo privado que permitan un modelo homogéneo y sostenible, y entender que el desarrollo de infraestructuras
en territorios que son palancas de crecimiento no son un privilegio, sino una manera eficaz de generar valor añadido para toda España. Estamos convencidos de que la ministra es sensible a todo ello desde una perspectiva realista y dialogante de la que siempre ha hecho gala. Ana Pastor dijo una vez: hoy en día las mujeres no tienen un peso real, no mandan lo que deberían mandar. Seguro que su gestión demostrará que eso no es verdad y que además lo hará con acierto. Pero déjenme que les diga que también en otra ocasión dijo: los ciudadanos tienen derecho a que se les pregunte si quieren cambiar un modelo de España por otro. No sé si esto tiene que ver con las infraestructuras, pero en cualquier caso me pareció oportuno recordarlo. Ministra, muchísimas gracias por su tiempo y por sus palabras. Muy buenos días a todos, señoras y señores. Muchas gracias a CEDE por esta invitación. Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias, querido amigo Francisco. Señor alcalde de Barcelona, señor conseller, señora y amiga delegada del Gobierno, presidente de la Zona Franca, querido presidente del Puerto, querida Alicia, queridos amigos Enrique, queridos amigos Amancio, y a todos los amigos que habéis tenido la oportunidad de venir hasta aquí, a todos los empresarios y también a los medios de comunicación. Muchas gracias por vuestra presencia. Me van a permitir unas palabras, en primer lugar, de agradecimiento muy especial a CEDE. Muchas gracias porque este es un prestigioso foro que espero que con mis palabras de hoy pueda hacer algo positivo por vosotros, pero lleváis ya 15 años siendo punta de lanza de un sector empresarial y del reflejo de la vida económica, empresarial y política de Cataluña, y por eso iniciativas como invitarme a mí hoy espero que sean para sumar en algo a esa larga y sobre todo esa muy buena experiencia. Os felicito por vuestro trabajo y sobre todo porque en este foro yo he visto los antecedentes, como uno tiene que hacer siempre, ¿no? Como he visto que tú has recordado algunas de mis frases que luego comentaré. Aquí se ha apreciado siempre la preparación, el talento y el empuje. Yo seguro que de esas tres cosas tengo poco, pero lo que sí les puedo decir es que lo que sí tengo es ilusión en mi tarea y, sobre todo, actitud y aptitud de mejorar esa tarea. Muchísimas gracias. Me gustaría comenzar esta intervención con una frase llena de sentido común, si me permiten, que pronunció el señor Isidre Fainé el pasado día 1 de febrero. El camino de las reformas es el que conduce a la recuperación de la confianza, decía el señor Fainé. Y así lo pienso yo. Yo pienso, y lo digo también, y lo digo con la misma convicción, que sin estas reformas no es posible salir de la crisis. Y aunque la situación continúa siendo difícil a día de hoy, hay que seguir trabajando con el mismo empeño y determinación y con la confianza de que las reformas van a dar sus frutos. En esta línea, como saben, venimos trabajando a lo largo de todo este último año. Estamos haciendo un esfuerzo en llevar adelante reformas estructurales que van a redundar, de hecho, lo están empezando a hacer, desde luego, en la política económica y, sobre todo, en que cambie la política para muchos ciudadanos, y ese cambio va a ser en forma de empleo. En poco más de un año hemos abordado un programa de reformas profundas y decisiones trascendentales. Algunas, tengo que decírselo, que no nos gustaban llevar a cabo, pero lo hemos tenido que hacer porque el país tenía una situación económica, si me lo permiten, deteriorada. Teníamos que hacer sostenible el estado del bienestar y teníamos, por cierto, que poner orden y racionalidad en las cuentas públicas por la vía del saneamiento. Nos encontramos con un déficit, como saben, del 9,4% frente a un 6% que nos dijeron que era el que había, pero no era cierto. Y les voy a mencionar solo algunas de las cosas que hemos puesto en marcha. La Ley de Estabilidad Presupuestaria, ya saben, esto de que uno no se gaste lo que no tiene, la racionalización de la Administración, la reforma laboral, la aprobación de unos presupuestos austeros, la reforma financiera que, por cierto, el Fondo Monetario Internacional acaba de hacer públicas sus conclusiones de la segunda misión que ha enviado a España,
Y sigue y dice lo siguiente: constituye un importante logro que debería reforzar la confianza en el sistema y afianzar su capacidad para respaldar la economía real. Esa es la opinión del Fondo Monetario Internacional después de un año de reformas. Hemos puesto en marcha el plan de pago a proveedores de 27.000 millones de euros, que ha llegado, como saben, que ha permitido que ayuntamientos y comunidades salden las deudas pendientes. Hemos creado el Fondo de Liquidez Autonómica, como saben, para hacer frente a las deudas de las comunidades autónomas, el FLA, el conocido como FLA, 23.000 millones, y hemos puesto en marcha medidas de apoyo a pymes y autónomos, entre otras, algo tan importante como la licencia express, y también el plan de lucha contra el fraude, la reforma de los servicios públicos o la sociedad gestora de activos y de reestructuración bancaria, el Sareb, o la ley de la garantía de la unidad de mercado, o esta nueva estrategia de emprendedores que hemos firmado hace apenas unos días con patronal y sindicatos para el empleo joven 2013-2016 de 3.400 millones de euros. Esto es esfuerzo de la sociedad española, no es un esfuerzo del Gobierno. El Gobierno lleva el timón, pero es esfuerzo y sacrificio de todos los ciudadanos de nuestro país, para que el país recupere la competitividad y la flexibilidad, pero sobre todo recupere la confianza. Decía hace pocos días el señor Draghi que los sacrificios que estamos haciendo los españoles no van a ser en balde. Y yo lo creo también, no van a ser en balde. La OCDE, su última publicación, dice que España se encamina a la recuperación. Son pequeños ejemplos de que la estrategia española de la política económica del Gobierno está empezando a dar algunas de esas pequeñas buenas noticias. Hemos hecho cambios importantes, pero sobre todo lo más importante es que los vamos a seguir haciendo. ¿Y cuáles son las consecuencias de esta política de reformas? Pues son consecuencias algunas ya palpables. En primer lugar, estamos sentando las bases para recuperar la confianza de la economía. Y la respuesta está viniendo por la vía de los primeros dividendos. Y esos primeros dividendos son el primero que tiene que tener la economía de un país, que es la confianza. Palabra que, por cierto, es palabra breve, pero que recoge muchas cosas. Ustedes, que son empresarios, saben bien de qué les hablo, y directivos. La confianza es aquello que preside las relaciones entre las personas. La confianza es aquello que preside las relaciones entre las instituciones. Y la confianza es lo que ha de presidir la economía de un país, para que ahí fuera crean en nosotros. Y fruto de esta confianza, en las últimas semanas, los bancos y las empresas comienzan a emitir bonos, lo que debe suponer la antesala de la recuperación del acceso al crédito, que, por cierto, tiene que llegar a las empresas, a las pymes especialmente, y a las familias. Se ha producido una importante transformación de nuestro tejido productivo. Exportar, salir al exterior, ha dejado de ser algo que llevaban a cabo unas pocas empresas, y va a pasar, o está pasando ya, a ser esencial. Solo hay que ver la cuenta de resultados de nuestras compañías para darse cuenta del peso que tiene la economía fuera de nuestras fronteras. Muestra de ello son las exportaciones españolas, que han seguido creciendo hasta los 204.855 millones de euros, un 3,7 más que en el año 2011, o el saldo comercial con la Unión Europea y la zona euro, que triplica los registros del año 2011 y ha alcanzado, como saben, un superávit de más de 11.000 millones. Por primera vez en 20 años hemos conseguido un superávit de la balanza comercial sin bienes energéticos, es decir, que el resultado es francamente positivo. También es la primera vez en 14 años que España no requiere financiación internacional neta. El superávit por cuenta corriente, como saben, de capital es de más de 7.969 millones. En esta línea, me gustaría, y está el presidente de la Autoridad Portuaria aquí, señalar que los tráficos portuarios han crecido casi un 4%, superando las 475 millones de toneladas. Un incremento de exportaciones españolas por vía marítima que, por ejemplo, desde el año 2006 hasta ahora han crecido un 51%. Y el aumento del tráfico de tránsito marítimo, lo que es un claro indicador del creciente papel de nuestros puertos en la organización logística del comercio global y de España como plataforma logística internacional. Como saben, hemos creado una unidad logística por primera vez en el Ministerio de Fomento, para que, coordinándonos con todas las empresas, con las comunidades autónomas, con los ayuntamientos, podamos hacer de España un referente logístico internacional.
Y es también un dato muy positivo que las empresas constructoras españolas, a pesar de que ha bajado la actividad en España, hayan logrado en el año 2012 contratos en el exterior por valor de 23.400 millones de euros. La OCDE prevé que España será el tercer país donde más crezcan las exportaciones, además, en el 2013. El último informe de coyuntura del Ministerio de Economía concluye que la competitividad exterior de nuestra economía ha mejorado sustancialmente en el 2012 en base a todos los indicadores que le he señalado anteriormente. Es importante, se lo señalaba antes, la internalización de las empresas españolas, que tan buenos resultados se está dando, que muchos de ustedes tienen experiencia personal y propia, pero muchas otras empresas necesitan de liderazgo y de ayuda para salir al exterior. Y una de las fortalezas que tiene nuestra economía es la posición de liderazgo que muchas empresas españolas tienen en el exterior. Estoy hablando de infraestructuras, del modelo concesional español, de energías renovables, del turismo, de la industria textil, de la tecnología sanitaria o también de la farmacéutica. En el caso de las empresas dedicadas a la construcción o la gestión y mantenimiento de infraestructuras, decirle que 7 de las 10 principales compañías de infraestructuras del mundo son españolas y que tenemos claro que uno de los hitos del Ministerio de Fomento es ayudar precisamente a esta estrategia de internacionalización de nuestras ingenierías, de nuestras empresas, de nuestras concesionarias y de nuestras multinacionales en construcción, pero también de las pymes, de esas pequeñas pymes que constituyen el tejido empresarial de España y también de Cataluña, y que tenemos empresas punteras que están dando una imagen y un liderazgo de España sin duda fundamental en un momento como este. También me gustaría decirle que no vamos solos, que estamos en muchos lugares del mundo en consorcio, es decir, que la unión hace la fuerza y que, por lo tanto, estamos o consiguiendo contratos en el exterior o en vías de conseguirlos en muchos lugares distintos y distantes, pero que son sin duda referente y van a ser referente y van a dar carta de naturaleza a que España está bien posicionada. Desde el Gobierno de la Nación no solo apoyamos este proceso, sino que además ofrecemos todos nuestros recursos institucionales para facilitarles el camino a los empresarios, a los emprendedores. Quiero recordar que el pasado 7 de febrero el secretario de Estado de Comercio y el presidente de Foment del Treball firmaron aquí en Barcelona un convenio para impulsar un plan dirigido a esta difusión de la internacionalización y creo que es un modelo a imitar. Ocupamos la 5ª posición en los países de la Unión Europea, de los 15, por extensión de red ferroviaria, más de 13.800 kilómetros, y la primera en Europa por red de alta velocidad y la segunda en el mundo después de China. Y gracias a nuestra experiencia contrastada, hoy estamos construyendo, por ejemplo, el AVE del desierto. Señoras y señores, en la tarea para la que España vuelva a ser, desde luego, y vuelva a la senda del crecimiento, el Ministerio de Fomento tiene un protagonismo fundamental, pues nos corresponde ser un estímulo no solo para la recuperación económica, sino también para la vertebración y para la cohesión social y territorial de nuestro país. Ahora bien, para que la inversión en infraestructuras contribuya al desarrollo económico, es necesario realizar una política de infraestructuras y de transporte desde la responsabilidad, desde el realismo y, por lo tanto, hay que dar soluciones realistas, no obras faraónicas, y hay que hacer infraestructuras adecuadas a la demanda real y que mejoren el tejido productivo. Para ello, nuestros objetivos son bastante fáciles. Primero, la racionalización de las inversiones en infraestructuras. Ha terminado, ya saben, la etapa de estaciones de ferrocarril de 240 millones de euros, que se dice pronto lo que yo llamaba las estaciones de autor, porque todas tenían su autor, pero eran carísimas, o sea, muy caras. Segundo, mejorar la calidad de los servicios públicos del transporte y hacerlos más eficientes. Para eso apostamos por el diálogo con los agentes sociales para que en un contexto como el que estamos viviendo, por ejemplo, en el día de ayer, en una compañía aérea, llamar desde aquí a la responsabilidad a todos. España tiene que dar muestras de que en un momento como este hay que saberse entender y, desde luego, tendrán que perder todos para que ganemos todos los españoles. Pero España no se puede permitir que nuestros aeropuertos, que son fuente de riqueza y de empleo,
nuestros aeropuertos se vean, desde luego, como hemos visto en el día de ayer, que no pueden salir los aviones y, desde luego, respetando el derecho a la huelga, pido, por favor, sensibilidad y respeto para España y para todos los ciudadanos que vienen a nuestro país. Que no se olvide nadie de que este es un país que uno de los elementos de riqueza es el turismo y, por lo tanto, la entrada de riqueza en nuestro país, entra la riqueza por nuestros aeropuertos. En tercer lugar, trabajar para mejorar las condiciones de acceso a la vivienda en España. Como saben, hemos presentado ya en el Congreso de los Diputados la nueva ley del alquiler y estamos trabajando en potenciar la regeneración urbana. Como saben, hay 700.000 viviendas vacías en este momento y, desde luego, la política y muchas personas, como saben, no pueden acceder a una vivienda y hay que cambiar la política. Desde luego, tiene que haber un antes y un después. El camino, por lo tanto, es un camino trazado y nosotros ahora lo que tenemos que hacer es estimular y priorizar las inversiones para que estimulen el crecimiento y el desarrollo económico. La inversión es un motor de crecimiento, pero, como les decía, y de generación de empleo. Dicen todos los estudios que cada millón de euros que inviertes en infraestructuras se generan, cuando menos, más de 30 puestos de trabajo y, si es en mantenimiento, por ejemplo, de carreteras, más de 35 empleos. Lo cual quiere decir que tienes un efecto multiplicador cuando creas una infraestructura. Eso sí, siempre que la infraestructura, desde luego, sea necesaria. Ya saben eso de los aeropuertos peatonales, que no se lo recomiendo a nadie. O otros que me dicen, cierre usted aeropuertos. Y yo me pregunto, ¿qué hago con la amortización de la infraestructura que tengo? Lo que estamos haciendo, luego lo explicaré, es planes de viabilidad para los aeropuertos, de tal manera que había aeropuertos que estaban abiertos 24 horas y esas 24 horas solo había un vuelo al día. Lo que estamos haciendo es reconducir para que esté abierto el aeropuerto el tiempo en que llegan aviones, porque el resto, como pueden imaginar, no podemos tener una plantilla ociosa 24 horas al día para que llegue un vuelo al día. Señoras y señores, la austeridad y el rigor en el gasto son la seña de identidad del Ministerio de Fomento y, por eso, nunca encontrarán gastos innecesarios o superfluos y nunca encontrarán el diseño de infraestructuras que han pasado a mejor vida, si me lo permiten, porque los planes de austeridad y de mejora de los procedimientos es la tónica del día a día. Reforzar la transparencia y la valoración objetiva de las ofertas y mejora en los procedimientos de contratación es otro de los elementos del Ministerio de Fomento. Les puedo decir que en lo que llevamos de este año de legislatura, el ahorro en gastos superfluos, coste de directivos, etcétera, ha supuesto en un año 460 millones de euros. Se han saneado las cuentas atendiendo entre el año 2012 y el 2013, que estamos en ello, el pago de 3.122 millones de facturas que no se habían pagado, entre otras, por ejemplo, más de 600 millones en expropiaciones que no se habían pagado expropiaciones desde el año 2004, no se pagó ni una sola expropiación en este país. Y el ratio deuda total EBITDA ha mejorado en un 18,8%. No quiero pasar de este punto sin decirles que la deuda del Grupo Fomento, el apalancamiento que tenemos, es de más de 40.000 millones de euros. Es decir, que lo que se hacía no se hacía con dinero presupuestario. La inmensa parte que se hacía era todo con dinero prestado. Y ya saben lo que pasa con el dinero prestado, que hay que devolverlo. Esto no es una cosa fácil, no te lo puedes quedar. Bien, en los próximos meses tenemos por delante proyectos y desafíos muy importantes. A esta mejora de la eficiencia que les he dicho en infraestructuras, hay que mejorar la eficiencia en la gestión de los transportes e infraestructuras públicas. Y para ello también tenemos en marcha, como luego hablaré, un proyecto ambicioso. En el presupuesto del 2013 contamos con unos recursos totales del Grupo Fomento de 18.405 millones de euros y con 10.161 millones de euros destinados a la inversión, que sin duda no es todo lo que necesitamos, pero sin duda es clave para poder seguir con las grandes infraestructuras adelante. Yo, con el alcalde de Barcelona, que saben que somos compañeros de profesión, cuando me dicen que tengo poco dinero en Fomento, digo, hombre, nunca tuve más, porque siempre he estado en política social y ahí siempre sí que teníamos bastante menos. Y, por lo tanto, no me considero afortunada, pero tenemos la mitad del
prácticamente la mitad del presupuesto del Estado. Lo que pasa es que las necesidades, por cierto, son muchísimo mayores. Lo que creo es que hay que invertir bien y hay que priorizar. En ferrocarriles vamos a destinar 4.700 millones, a carreteras 2.963, a aeropuertos y seguridad aérea 847, a puertos y seguridad marítima 839, a viviendas 758 y otras inversiones 49 millones. Un empleo, a mi juicio, que va a ser riguroso y eficiente. El Ministerio está realizando un esfuerzo inversor también aquí en Cataluña. Y voy a dar algunos datos. Cataluña, y sé que esto no es suficiente, pero Cataluña es la comunidad autónoma con mayor inversión de fomento en el periodo 1996-2012. En estos años se han invertido en Cataluña 23.856 millones de euros. El presupuesto de inversión para Cataluña para este año 2013 asciende a 1.112,7 millones de euros, 2,6 veces más que la media nacional. Y en el caso de Barcelona, la inversión prevista se sitúa en 631 millones de euros, que la convierte en la provincia de España con mayor volumen de inversión, ya que cuadruplica a la media de España. Desde el primer día de trabajo en el Ministerio, el corredor mediterráneo ha sido para mí y para mi equipo una prioridad. El pasado mes de junio, con motivo de mi visita a Barcelona para asistir al Salón Internacional de Logística que organizó el Consorcio de la Zona Franca, expresé públicamente mi compromiso con el corredor mediterráneo. Y hoy reafirmo de nuevo aquí, pero con el aval de los hechos, que, como saben, en política, del dicho al hecho, hay bastante trecho. El pasado 14 de febrero se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la licitación de los contratos ya del AVE, de este alta velocidad, que lo va a ser también, pero con tercer hilo, de 236 millones de euros, a los que hay que añadir inversiones directas de la DIF y contratos de gestión directa por valor de 151 millones, hasta totalizar 390 millones de euros del tramo Castelbisbal-Tarragona. Y el próximo Consejo de Adif, que se celebrará el 22 de febrero, dentro de unos pocos días, se autorizarán las obras del tramo Sagunto-Castellón y el resto de las obras hasta Valencia, hasta Almusafes. Se licitarán a lo largo de todo este año. Adif, además, contrató entre noviembre y diciembre del año pasado las obras de renovación de vía de tercer hilo y catenaria en Moncófar, Castellón, que saben que son 20 kilómetros por un valor de 58 millones de euros. Ustedes conocen perfectamente la importancia económica y social de este corredor, del corredor mediterráneo, en el que, por cierto, yo me encontré con un PowerPoint. No había absolutamente nada. No había ni un solo proyecto, estaba en la cabeza y en la imaginación de algunos, pero no había ni un solo proyecto elaborado, ni se había puesto, por cierto, una sola traviesa de lo que todo el mundo hablaba. Y, por lo tanto, defender el corredor mediterráneo es hacer vía, poner balasto y poner catenaria, pero no es hablar, porque hablar saben que es lo más barato del mundo. Y uno puede decir muchas cosas, pero lo que hay que hacer es luego hacerlas. Conocen la importancia de este corredor. El corredor mediterráneo abarca más del 47% de la población española y más del 44% del PIB de nuestro país. El arco mediterráneo occidental es una zona estratégica para el desarrollo de actividades logísticas y empresariales. No hace falta más que hablar en este foro y decirles que nuestros puertos son auténticos nodos logísticos y son instrumentos al servicio de las economías territoriales. Y, en este sentido, el sistema portuario español es la pieza clave de la economía de nuestro país. Para poder crear un sistema de transportes al servicio de la competitividad es necesario impulsar el transporte ferroviario de mercancías en ancho IC, que, por cierto, en los últimos 10 años, en vez de crecer, ha decrecido hasta situarse en un 4% de todo el transporte de mercancías, lo cual nos tiene que hacer pensar que no se estaban haciendo las cosas bien, porque es imposible casi que te vaya peor. O sea, estábamos a punto de desaparecer como modo de transporte. Por lo tanto, lo que hay que hacer es crear las infraestructuras para que realmente la vía sea un elemento clave de competitividad de nuestras empresas y favorecer el tráfico internacional. Por eso, la implantación progresiva del ancho IC en el corredor ferroviario del Mediterráneo, comenzando, como dije en mi primera intervención aquí en Cataluña, empezando por donde hay que empezar, que era por el norte, porque era difícil empezar más abajo si luego no tenías unión con la frontera.
Estamos trabajando en esa implantación mediante actuaciones sobre las líneas convencionales existentes, implantando este tercer carril y cambiando de ancho a la vía, que es lo que nos ha alejado siempre del resto de la Unión Europea. Los 2.433 millones de euros que le hemos asignado en los presupuestos de estos 2 años al corredor mediterráneo son reflejo de ello. 1.354 millones en el presupuesto del 2012 y 1.079 millones en el presupuesto del 2013. Es decir, hemos pasado del PowerPoint a 2.433 millones de euros. Para que se hagan una composición de lugar, estamos hablando del 22,4% de la inversión total en ferrocarril del año 2012. Estamos destinándolo a esta adaptación a ancho internacional, a seguir construyendo la alta velocidad y al acceso al puerto de Barcelona, que será, por cierto, el primero en tener salida en ancho internacional. Nos hemos marcado el reto de tener un sistema eficiente de mercancías ferroviario que conecte los principales puertos y aeropuertos españoles, ya que solo representa el 4% del total frente al resto de la Unión Europea, que, por cierto, llega al 22%. El proyecto de implantación de este ancho UIC va a actuar sobre 569,6 kilómetros de vías existentes, construyendo un tercer carril o cambiando de ancho ibérico a UIC. Y el conjunto de las actuaciones en proyecto y obra en curso ascienden a más de 3.000 millones de euros. Otro ejemplo bien reciente de inversión productiva es el AVE Barcelona-Figueres, con una inversión superior a los 3.700 millones. Con ella hemos completado uno de mis compromisos, la primera conexión ferroviaria transfronteriza en ancho internacional en España, de modo que ya contamos con una línea de ancho UIC para tráfico tanto de mercancías como de viajeros, que es el primero en España, desde Perpiñán a Castellbisbal. Y en este año 2013 tendremos servicios directos para viajeros con Toulouse, Marsella, Lyon y París. La finalización de esta conexión ha sido posible gracias, desde luego, al empuje que le dimos a estas infraestructuras que, como saben, estaban paradas. El montaje de vía entre Barcelona y Mollet, que no se había licitado todavía, y la estación de Girona, que tampoco se había licitado. Esas obras ni estaban licitadas, ni adjudicadas, ni, por cierto, elaboradas. En carreteras tenemos mucha tarea por delante, querido conseller, como tú has hablado conmigo. Se está trabajando especialmente para solucionar el problema de la Nacional 2 y vamos a realizar el acondicionamiento del tramo de la Nacional 2 entre Tordera y Massanet. Vamos a continuar con la ejecución de los tramos de autovía entre Massanet y Calders de Malavella. Licitaremos este año 2013 las obras del tramo Massanet-Sils y finalizaremos los trabajos de los enlaces del AP7 para que pueda funcionar como circunvalación real de Girona libre de peaje, enlaces de Fornells, Sant Gregori y Vilademuls. De Vilademuls hasta Figueres vamos a realizar actuaciones de aumento de capacidad y mejora de intersecciones y accesos que permitan disponer de una carretera de doble calzada que dé servicio de forma segura al tráfico local que soporta. Además, continuaremos con las obras de enlace de la A2 con la AP7 en Castellbisbal, la variante de la Aldea, la Nacional 340, el tramo Lleida-Rosselló de la A14, el acondicionamiento de la Nacional 145 entre la SEO de Urgel y Andorra y el tramo Tarragona-El Morell de la A27 y el acceso al puerto de Reus, del aeropuerto de Reus. Y también licitaremos en el 2013 las obras de acceso viario al puerto de Barcelona, que, como saben, se está elaborando el proyecto de la ronda litoral. Antes me he referido a los datos generales de los puertos, que son muy positivos. Dentro del Sistema General de Puertos, la importancia de los puertos de Cataluña, no le descubro nada, del sistema portuario de interés general, es fundamental y clave. El 16% del tráfico se produce aquí en Cataluña y el 21% de los ingresos, que aún es más importante. Y para el año 2013, el puerto de Barcelona está mostrando un comportamiento de crecimiento que seguro que supera el 5,6% con respecto al 2012. Este crecimiento viene motivado principalmente por la previsión positiva de la mercancía de carga general. Y en el tráfico de pasajeros, el puerto de Barcelona mantiene idénticas cuantías que la previsión de cierre del 2012, en buena medida por los cruceros. En cuanto al puerto de Tarragona, se prevé un crecimiento de un 6,3%, con un crecimiento del 15,5% de mercancía general, debido a la entrada en explotación de esa nueva superficie del muelle de Andalucía, aunque se prevé una cierta bajada de graneles sólidos, pero los resultados son esperanzadores.
El 22% de las inversiones en 2013 del sistema, y esto es muy importante, del sistema portuario de interés general en España, 731 millones de euros se van a realizar en Cataluña. 160 millones de euros, 128 en Barcelona y 32 en Tarragona. También quiero mencionar el trabajo realizado para dotar de un acceso en ancho UIC al puerto de Barcelona. Ese acceso provisional que se realizó en poco tiempo y que es la antesala, como saben, de lo que va a ser la entrada definitiva al puerto de Barcelona en ancho UIC. La solución que nos encontramos al llegar al Gobierno tenía un coste de 436 millones de euros y no se habían estudiado las posibilidades de financiación, con lo cual, ya saben, es disparar con pólvora de otro, ¿no? Las posibilidades de financiación eran imposibles y por eso, y agradezco especialmente al puerto de Barcelona y también a la Consellería, que estemos trabajando en un proyecto conjunto. Este proyecto en el que estamos trabajando es revisar el proyecto ferroviario y viario y optimizar las soluciones hasta reducir en más de 150 millones su coste. Hemos reducido a unos 281 millones, de los que 96 corresponden al acceso ferroviario y 180 millones al viario, y que las actuaciones las vayamos ejecutando por fases. Si todo va bien, y espero que sí, INECO entregará el proyecto de la primera fase de la nueva solución de acceso ferroviario a finales de marzo y el Consejo de Adif podría autorizar estas obras en el Consejo de Administración del mes de abril. Hemos incluido también el presupuesto del 2013 y estamos buscando fórmulas de financiación con la colaboración, si podemos, pública-privada, y también con la colaboración del puerto de Barcelona. Y, desde luego, con la ayuda que vamos a presentar. El proyecto, como pueden imaginar, es el primero que va a los fondos de redes transeuropeas y a los préstamos BEI, porque es un proyecto que tiene todas las características para que sea admitido en los fondos de redes transeuropeas, tanto a esta convocatoria, que saben que son de los fondos anteriores, como a la nueva convocatoria en la parte que no pueda cubrir. Y en relación con el transporte aéreo, con AENA, el compromiso del Ministerio con Cataluña es incuestionable y en el año 2012 AENA ha realizado una inversión por valor de casi 150 millones de euros, siendo la comunidad autónoma donde el volumen de inversión ha sido más alto. En un año especialmente difícil para el transporte aéreo, me gustaría destacar que las cifras de Barcelona al Prat son muy positivas. En él operan 100 compañías aéreas que vuelan a 190 destinos de todo el mundo, siendo 32 de ellos destinos intercontinentales, además de ocupar la 9ª posición en el ranking de aeropuertos europeos. El Prat alcanzó un récord histórico el pasado año 2012. Superamos los 35 millones de pasajeros, lo que supuso, en un momento de crisis donde todo el mundo está cayendo, un incremento del 2,2%. Por otro lado, está previsto para el 2013 que el aeropuerto sea el aeropuerto que más rutas estrenará en el mundo, con 37 nuevas rutas. Actualmente se está trabajando intensamente para aumentar las conexiones de este aeropuerto con Asia. Gracias a la labor desarrollada por el Ministerio de Fomento, el aeropuerto cuenta actualmente con una posición privilegiada en cuanto a infraestructuras de calidad, dotadas de capacidad y costes competitivos, que colocan a este aeropuerto en una situación inmejorable. Nuestra política en los aeropuertos de Cataluña, al igual que en los del resto de España, es continuar gestionándolos con criterios de eficiencia y con la colaboración y el apoyo de todo el sector empresarial. Y por eso, como saben, está terminándose de elaborar la orden mediante la cual se desarrolla el Real Decreto Ley de participación de la sociedad civil y de las instituciones en los aeropuertos. Hemos puesto en marcha en todos los aeropuertos un plan de reestructuración de red que conlleva reducción de costes de explotación y mayor eficiencia organizativa y mejora de la gestión de los recursos humanos. Como conocen, por ponerle un ejemplo, hemos sacado a concurso las tiendas duty free, obteniendo unos retornos que significan más de 1.000 millones de euros. Hemos adecuado el sistema tarifario y hemos racionalizado las inversiones. Se ha diseñado una nueva estrategia en ingresos comerciales y le hemos dado la vuelta a la cuenta de explotación. El EBITDA en 2011 era de 1.100 millones de euros y en el 2012 un 23% superior, hasta alcanzar los 1.360 millones de euros. Y una vez conseguido este objetivo,
de poner en valor nuestros aeropuertos, vamos a dar entrada al capital privado en la sociedad AENA Aeropuertos en el año 2013. Y también, y voy terminando ya, quiero referirme al transporte ferroviario y a Renfe. Vamos a completar la liberalización del transporte ferroviario con la apertura del mercado interior de viajeros a partir del 31 de julio del 2013, de manera ordenada y progresiva, y garantizando, en todo caso, el servicio que se presta a los ciudadanos. Tras la integración de FEB en Renfe Operadora y Adif, que se produjo el 31 de diciembre, vamos a completar la reestructuración de Renfe en 4 sociedades: mercancías, viajeros, mantenimiento y material rodante, con el fin de convertir Renfe en un operador de transporte más eficiente y, sobre todo, no poner barreras a la entrada de, por ejemplo, como se ha producido hasta ahora, de mucha parte del sector privado en el transporte de mercancías. Igualmente, hemos iniciado un innovador y ambicioso plan comercial para hacer accesible el tren a todos los ciudadanos. Esta nueva política tarifaria incluye la reducción de la tarifa base y la aplicación de descuentos con un sistema semejante, como saben, al de la gestión de las plazas aéreas, Revenue Management, que lo que hace es asignar todas aquellas plazas que iban vacías. Nosotros teníamos una ocupación en muchos casos del 40% y menos de nuestros trenes. También medidas específicas para que la alta velocidad sea accesible a colectivos como, por ejemplo, los jóvenes, la mayoría de los cuales no se habían subido nunca en un AVE porque no eran capaces de acceder a sus costes. Tendrán una tarjeta virtual con descuentos del 30%. Igualmente, vamos a desarrollar acuerdos con compañías aéreas y con autobuses. Ya lo hemos hecho con alguna compañía de autobuses para que se puedan vender billetes combinados de todos los modos de transporte. Y en esta nueva política de precios, que, como les digo, se ha puesto en marcha, ha tenido una acogida, desde luego, espectacular. En los 8 primeros días que lleva en marcha se han vendido 484.669 billetes del AVE. Aunque la situación, como ven, económica sigue siendo complicada, tenemos que seguir trabajando. Quiero agradecer al conseller Vila la muestra que está dando, desde luego, de que podemos hacer muchas cosas juntos. También, como no, a todas las autoridades y al alcalde de Barcelona. Quiero decirles que van a encontrar en nosotros, querido conseller, acercamiento y bases de recuperación del crecimiento para Cataluña y para España, pero que solo desde el diálogo y desde el entendimiento podemos hacer el camino. Vamos a hacer todos esfuerzos y yo sé que todas las necesidades, hay muchísimas necesidades, pero desde luego hay muchas cosas que podemos sacar adelante. No me parece de recibo, por ejemplo, que el convenio de Rodalies no esté firmado todavía, como tampoco me parecía serio que se hablara del corredor mediterráneo y no hubiera ni proyectos. Yo no tengo, ya se lo pueden imaginar, recetas milagrosas, ni para nadie, ni para las empresas, ni para las administraciones, porque la clave, como saben, es la productividad, la eficiencia, el trabajo en equipo, el esfuerzo colectivo y proyectos compartidos. Les reitero a todos ustedes, a todos los miembros de este desayuno, las gracias. A CEDE por su invitación, pero a todos ustedes, a los directivos, a los empresarios y a los buenos amigos que también tengo aquí, a mis compañeros también de organización política, como no, Alicia, a todos vosotros y a las autoridades. Gracias, conseller, gracias también a quienes representan las instituciones económicas y sociales de Cataluña, a Foment, gracias, alcalde, gracias al presidente de la Zona Franca y querida delegada, muchísimas, muchísimas gracias. Pero gracias especialmente a los empresarios de aquí, de Cataluña, porque seguís apostando, y lo hacéis cada día, levantaros por la mañana y seguir apostando por crear empleo y crear riqueza, porque sin duda esto va a redundar en beneficio que lo está haciendo de Cataluña y de España. Muchísimas gracias. Un modelo concesional que ha sido siempre un modelo de éxito y por eso estamos en tantos lugares del mundo, pero tenemos una situación, como muchos de los presentes conocen, en el que muchas de las concesiones, estoy hablando especialmente de las radiales, tienen una situación muy mala, alguna en preconcurso, y por lo tanto estamos trabajando con las concesionarias para ver de qué modo podemos sostener este modelo. En el presupuesto general del Estado, como saben, aparecen los préstamos participativos y las cuentas de compensación.
pero desde luego tenemos que llegar a alguna solución, no de parche, sino a alguna solución definitiva, pero de acuerdo con las concesionarias. Para que se hagan ustedes una idea, los que no son del sector, las concesiones estaban basadas en dos elementos, que son, por un lado, el tráfico, que en vez de ser el tráfico esperado, es el 25% del tráfico esperado, y, por otro lado, el pago de las expropiaciones. Y en el pago de las expropiaciones nos hemos encontrado con lo que los tribunales han dado un valor, por ejemplo, a un terreno, perdón que señale, de la autovía Madrid-Toledo, en un secarral, le han dado un precio que es como el del Paseo de la Castellana o el Paseo de Gracia, prácticamente. Cosa insólita, pero cosa real. Y esas dos circunstancias es las que han llevado a las concesionarias a una situación casi imposible. Y, por lo tanto, estamos trabajando para alcanzar soluciones, sobre todo para que la reputación de nuestro país sea, desde luego, se mantenga. Porque el que caigan nuestras concesionarias sería un mal signo para España y para el futuro. O sea, nosotros que estamos trabajando porque nuestras empresas tengan prestigio internacional, desde luego esto sería tremendo. Pues gracias. Sobre el tema este también, dice ministra, ¿se descarta la implantación a corto plazo de la euroviñeta o de peajes explícitos en autopistas? ¿Se autorizará la gestión de algunas carreteras para la privatización de la gestión de algunas carreteras de más para conseguir nuevos fondos? ¿Tienes algo previsto? En este momento no está sobre la mesa. Y no está sobre la mesa fundamentalmente porque el sector del transporte por carretera está pasando un mal momento. España, en el transporte por carretera de mercancías, tiene en este momento un sector muy atomizado. Hay más de 104.000 empresas. Una parte muy importante de las empresas de transporte tienen menos de 5 camiones. Le digo 5, pero muchas tienen un solo camión. Y están sufriendo el impacto, como saben, sobre todo de los costes del combustible, y por lo tanto el Gobierno no tiene sobre la mesa en este momento este supuesto. Gracias. Dice, dadas las especiales circunstancias de falta de recursos para la inversión en infraestructuras y además la desigualdad territorial que existe, ¿se plantea el Gobierno implantar un sistema de pago por uso homogéneo en las vías de alta capacidad? ¿Se destinaría parte de los recursos al apoyo a la competitividad del sector del transporte? Es la misma pregunta que la anterior, sí, dado un poco la vuelta. Exacto. Nosotros hemos mantenido algunas de las ayudas que hay al sector del transporte. Estamos en este momento, se está tramitando en el Congreso de los Diputados la LOT, la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre, y estamos por todos los medios intentando que este sector no se caiga. O sea, en este momento lo que hay que hacer es ayudar a los sectores para que sigan siendo elementos claves de la competitividad y el empleo. Y, por lo tanto, entendemos que esta no sería una buena medida en este momento. Gracias. ¿Qué opina de la propuesta de las concesionarias de autopistas de peaje de invertir en mejoras por importe de 1.300 millones de euros con la consiguiente generación de puestos de trabajo a cambio de ampliarles el plazo de concesión de 3 o 4 años? Bien, algunas de las concesionarias nos han presentado un proyecto. Nos consta que en Francia, nuestro país vecino, se ha llegado a un acuerdo. Nosotros en este momento esa propuesta se está estudiando. Así estáis estudiando. Bueno, estaban bien informados nuestros invitados de hoy. Luego viene una serie de preguntas que has contestado parcialmente, Ana, durante tu exposición, que tienen que ver con la huelga de Iberia. Y yo te las leo todas y tal vez podemos hacer un paquete, ¿no? Dice, además de la llamada a la responsabilidad que ya has hecho y que todos lo hemos oído, dice, su ministerio se ha puesto en contacto con la dirección de Iberia y los sindicatos para que retomen las negociaciones. Dice, ¿crees, en relación con este mismo conflicto, crees que llegará a ser necesaria la intervención de Fomento como regulador del transporte aéreo? Los episodios de ayer indicaban que el conflicto ya está suficientemente encontrado.
Y después la siguiente pregunta va en la misma dirección, en el fondo, ¿qué estás haciendo de forma ya muy concreta como gobierno o qué vas a hacer, cuáles van a ser los próximos pasos que vas a dar si por desgracia el conflicto continúa candente? Bueno, en primer lugar, decirles que cuando me incorporé al gobierno me encontré con un conflicto en esta misma compañía, un conflicto que llevaban semanas de conflicto, y yo llamé a las partes a la mesa para que llegaran a acuerdos. No lo hicieron y, por lo tanto, les dije que tendríamos que intervenir, y, como saben ustedes, de aquello se nombró un árbitro y hubo un laudo. Durante este año hemos tenido en España, afortunadamente, hasta ayer, los índices de puntualidad mayor de los últimos 20 años en el sector aéreo español. Es decir, hemos tenido un índice de puntualidad magnífico y un comportamiento excelente de la calidad a los ciudadanos. Yo lo que tengo son las funciones que me atribuye el ordenamiento jurídico, no puedo ir más allá. Si ustedes leen los medios de comunicación, hay unos que dicen que por qué intervenimos y otros dicen que no debemos intervenir. Nosotros lo que hacemos es lo que le toca al regulador. Al regulador lo que le toca es, desde luego, el derecho de huelga es un derecho que tienen todos los trabajadores, pero nosotros lo que hemos pedido a ambas partes es, primero, que consideren que este sector, el sector aéreo, es un sector fundamental para la economía española. Dos, que una huelga como esta, en un momento de crisis económica, en una compañía que está perdiendo más de 300 millones de euros, lo que conduce es a mayores pérdidas. Y, desde luego, le pedimos que haya acuerdo y que haya entendimiento, que estamos obligados a entendernos, porque el momento no es un momento cualquiera y, por lo tanto, que para que una compañía sea viable hay que hacer esfuerzos y sacrificios. Y yo pido ese esfuerzo y ese sacrificio y esa capacidad que tienen que tener las partes de entendimiento, porque, fíjese, un laudo es signo, ya saben de qué, de un fracaso en el entendimiento de las personas, y, por lo tanto, no está sobre la mesa eso. Lo que está sobre la mesa es la petición, y creo que hablo en nombre de todos los españoles, creo que hablo en nombre de todos, que por favor se acerquen las posturas, porque lo que se está es perjudicando a todos y cada uno de los ciudadanos que tienen que moverse, y se está perjudicando a todo el sector del turismo en España, y esto no nos lo podemos permitir. Y, por lo tanto, hay que hacer compatibles los derechos de los trabajadores, la viabilidad de la empresa. Y eso se hace sentándose y no levantándose de la mesa hasta que haya acuerdo y entendimiento. Estamos totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que, tal como está la situación ahora, parece como que no hay voluntad por las partes de dar el paso y me temo que vas a tener que tendrás que actuar, porque, como tú dices, la situación no es aceptable por nadie. Es esto lo que hay. Sí. Mucha suerte. Aquí nos tienes a todos, a tu lado. También estarás contestado parcialmente cuando has hablado del éxito del puerto de Barcelona. Bueno, cambiamos de nuevo de sector ahora. Dice, el puerto de Barcelona juega un papel trascendental en el transporte de mercancías. Dice, ¿qué compromisos ahora concretos puedes adoptar desde el Ministerio en relación a los accesos del puerto? ¿Puedes precisar alguna cosa más? Dar alguna... La mayor precisión es que saldrá el concurso, como he señalado anteriormente, que el proyecto se podrá terminar. Tenemos que verlo de nuevo con el presidente de la autoridad portuaria y con el conseller y con los responsables locales, también con la zona franca, para ver todas las implicaciones que puede tener. Y hay una disposición magnífica de la Generalitat para que la vía hay un tramo de vía que, como saben, es de la Generalitat, que podamos hacer la obra, por eso se ahorra dinero, porque se va a hacer la obra también utilizando esa parte de vía. Y, por lo tanto, que en el mes de abril, si todo va bien y no hay ningún tipo de retraso, podríamos estar ya llevando al Consejo de Adif la autorización, que luego tendrá que ir por cuantía, yo creo que tiene que ir al Consejo de Ministros,
la autorización de la licitación y se sigue con el proyecto viario. Esa inversión que hicimos el año pasado de esos 14 y pico millones de euros fue un primer paso. Nosotros seguimos trabajando de forma muy intensa para que el puerto de Barcelona siga, desde luego, que nadie deje de venir porque no tenga infraestructuras, y creo que lo estamos consiguiendo. Y eso va a ser un antes y un después, porque ustedes conocen mejor que yo, ¿no?, de lo que estoy hablando. Pero es que vamos a hacer una salida directa de tal modo que no se va por Cantunís, o sea, que son como 10 kilómetros, ¿no? Y por lo tanto haces una salida directa. Estamos dando una plataforma magnífica a todo el sector. Y yo espero estar para verlo, ¿no? Espero que cuando se termine la infraestructura, de verdad, el puerto de Barcelona ya va muy bien, pero sea desde luego un auténtico tiro, si me permiten, ¿no?, en el futuro. Fantástico, que es uno de las palancas que tenemos de crecimiento y que es muy importante que funcione todavía mejor. Dos preguntas muy concretas, no sé si las puedes contestar. Dice, ¿en qué punto se encuentra la negociación sobre la implantación de la medida que prohibirá la circulación de gran tonelaje por la Nacional 2 por el paso de Gerona? No sé si en los detalles estos... Sí. Bueno, tengo la obligación, y ya, gracias... Pero es que son ya muy puntuales y... Es lo que me toca, ¿no? Y gracias por tus cariñosas palabras, porque es amigo y por lo tanto, pues de un amigo pues se agradecen también ese trato tan cariñoso que tengo. Muchas gracias. Nosotros en este tema hemos hablado con el conseller y hemos hablado también con la concesionaria y estamos trabajando, como saben, la prohibición del paso de camiones le correspondería a la Generalitat, porque es quien tiene transferida esta competencia, pero estamos trabajando con la concesionaria para ver, en tanto en cuanto se llevan las obras adelante. Aquí, como saben, el tema consistía en que todas las obras que se hacían siempre valían más de 800 millones de euros, que era el mejor camino para no hacer ninguna. O sea, Nacional 2, 890 millones, entrada al puerto de Barcelona, 500. Era todo de este volumen y entonces luego no había dinero y no se hacía. ¿Qué modelo estamos haciendo? Pues ir a proyectos que puedas permitírtelos, pues como hacemos en nuestras propias casas. Entonces, en la Nacional 2 estamos actuando ya de Girona para abajo, se está actuando en todos los tramos, y de Girona para arriba hay que hacer desdoblamiento, porque es muy necesario. Es una carretera que tiene muchísimo tráfico y es uno de los puntos. Estamos actuando dentro de las restricciones presupuestarias que tenemos en unos cuantos lugares en toda España, y uno de ellos es la Nacional 2, pero con un proyecto realista. Es que un proyecto como el que estaba planteado era inviable. Y a la vez queremos favorecer efectivamente que baje el tráfico de camiones por la Nacional 2, y para ello estamos trabajando para intentar de qué modo puede colaborar la Generalitat también como se está haciendo, por cierto, se está haciendo en Galicia, se está haciendo en La Rioja, se está haciendo en varias comunidades autónomas, de colaboración entre la Generalitat, en este caso, o la Xunta de Galicia, o La Rioja, o Aragón, y el Ministerio de Fomento y la concesionaria, para que se pueda hacer llevar ese tráfico de camiones, desde luego mejorando ese acceso que tendrían los camiones a esa tarifa, ¿no? Y eso es en lo que estamos trabajando en este momento, porque la situación a mí sinceramente me preocupa mucho, y le estamos por eso sacando a licitación y mejorando todas las intersecciones, todos esos cambios que hay de esas entradas a la izquierda, que hacen desde luego que sea una carretera que tenga pues muchos problemas, y vamos a intentar solucionarlos. Parece que pases cada día por ahí, ministra, ¿eh? Es que tengo alguna amiga que vive muy cerca y tengo la fortuna de haber disfrutado de toda esa zona, preciosa zona, por cierto. Ramón tenía razón cuando decía que estaba muy bien informada hasta de los detalles. Pues con esto, ministra, llegamos al final de nuestro tiempo y al final de las preguntas.
darte las gracias por haber venido una vez más. Gracias por la franqueza con que nos has hablado, por la información que nos has transmitido. Realmente conoces todos los detalles. Y decirte algo que ya sabes, que nos estás ayudando mucho, que esperamos que nos ayudes todavía más y que nos gustaría verte muy a menudo por Barcelona y por aquí en el puerto. Yo creo que le vamos a dar un fuerte aplauso a la ministra de despedida. Como sabes que es tradición en nuestra casa, un pequeño obsequio, no podíamos dejar.